¿Todos me ven? ¿Sí? Perfecto. Bueno, mi nombre es Romina Parodi. Bienvenidas a todos. Buenas tardes. Y vamos a dar comienzo a esta mesa, que es una mesa de investigación de ponencias académicas sobre educación inclusiva. Yo me encuentro sentada a la derecha del panel. Ahí estamos integrando 6 personas este panel y estoy en la derecha, en el extremo derecha. Bueno, antes de empezar a presentar este gran equipo que va a hacer sus ponencias, son 3 equipos diferentes que ahora los voy a presentar. Voy a marcar un poco los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos y qué vamos a escuchar hoy en el panel? Ahí, ahí está. Bueno, principalmente vamos a ver los hallazgos de las investigaciones en materia de educación inclusiva y prácticas docentes. Y en segunda medida, identificar la población objetivo y el problema de investigación en las diferentes exposiciones. Bueno, ahora sí, el equipo de investigación. Un primer equipo integrado por Patricia Orlando y Leticia Luisu, ahí ubicadas en el medio de este panel, y cuyo tema y nombre de investigación es Trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad en el sistema educativo formal. Ubicadas en el extremo izquierda está el otro equipo de investigación, integrado por Andrea Echatea y María Irene Alonso, sobre prácticas inclusivas, apreciaciones expresadas por docentes de las instituciones públicas uruguayas. Y a mi izquierda se encuentra Francisco Smiglieski, ¿es así pronunciado? Sí, Smiglieski, gracias. Sobre su investigación de corresponsabilidad docente en los procesos de inclusión educativa en el nivel secundario. Esos son los 3 equipos que van a exponer hoy. Bueno, de diferentes instituciones y países, perdón. Patricia Orlando y Leticia Albicio por la NEP, Andrea Chatea y María Irene Alonso también por la NEP, pero precisamente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, y Francisco de Santa Fe, Argentina, de la educación secundaria. Bueno, repasando un poco, vamos antes de contarles cómo va a ser la hoja de ruta, cómo se va a hacer la dinámica, repasar un poquito las partes de una investigación para que las tengamos un poco asimiladas cuando los diferentes equipos la mencionen. Por ejemplo, tiene una hipótesis en generar una investigación, un marco teórico conceptual, un marco metodológico, hay una parte de análisis que se hace posterior al campo, y unas conclusiones. Obviamente que hay muchas más partes de la investigación y detalles, pero eso es a grandes rasgos la secuencia. ¿Cómo va a ser este intercambio en la mesa? Y para hacerlo un poco más dinámico y no darle siempre la palabra a un equipo y que hable por largo y tendido, vamos a hacer al principio 3 preguntas transversales que van a ver que la va a responder un equipo a la vez. Y luego sí van a ver una pregunta principal sobre los principales hallazgos y conclusiones de las investigaciones. Y después vamos a dar un espacio de cierre y preguntas. Ahí pueden ir anotando, memorizando a medida que escuchan dudas que tengan de las investigaciones, cosas que les queden dudas para después en el cierre poder hacerlas. Así que bueno, vamos con la primera pregunta, que es, ¿cómo surgió estudiar las temáticas en las que están enfocadas estas investigaciones? Ahora sí los miro a ustedes, porque estas preguntas van dirigidas a ustedes. ¿Cómo surgió estudiar esta temática y cómo detectaron el problema a estudiar? Y ahí voy a darle la palabra al equipo de Patricia Orlando y Leticia Albizu, de Trayectorias Educativas de Niñas, Niños, Adolescentes en Situación de Discapacidad en el Sistema Educativo Formal. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Nuestro tema se titula Trayectorias Educativas, como decía recién. En el contexto de la discusión acerca de la educación inclusiva como paradigma emergente, promotor de la educación como derecho humano fundamental. Esta investigación, como fue presentada al comienzo, nosotros la hicimos con fondos de UNESCO, UNICEF y de la UDELAR, en un concurso del 2021 que lo organizó Juan Pablo Terra.
y nosotros desarrollamos la investigación y el campo entre el 21 y el 22 en instituciones educativas a través de docentes, familias a quienes pudimos acceder en esa muestra a nivel de Montevideo y zona metropolitana. Y bueno, nuestro interés está vinculado a que ambas venimos del área de educación especial, somos maestras, nuestra afectividad está dentro del área como maestras de apoyo, escuelas comunes, y bueno, por ahí venimos entretejiendo hace un tiempo y compartiendo estas miradas, y por ahí el interés, y bueno, este fondo nos permitió también poder llevar adelante la investigación. Perfecto, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra, que recordemos es cómo surgió este problema, cómo surgió estudiar este tema, a Andrea y María Irene, sobre prácticas inclusivas, apreciaciones expresadas por docentes de las instituciones públicas uruguayas. Buenas tardes para todas y para todos. Con Irene y acompañados y motivados por Estela de Armas, que es la coordinadora del Centro de Formación Permanente, el año pasado nos propuso continuar con una indagación que había empezado ya en 2021 sobre las prácticas inclusivas en las escuelas públicas uruguayas. En 2021 se había hecho un focus group y una encuesta de directivos, y a partir de ese análisis elaboramos categorías para nosotros investigar cuáles son las apreciaciones que tienen los docentes de las escuelas públicas uruguayas sobre la inclusión en las aulas, ¿no? Las prácticas inclusivas en las aulas. Dividimos la investigación, la metodología venía después. ¿Por qué nos motivaba a investigar este tema? Porque nosotros desde el Centro de Formación Permanente, que somos como muy apasionados por la formación y por lo que pasa en el aula y porque haya repercusiones reales de lo que pasa en las escuelas, siempre incluíamos la inclusión, pero dentro de un curso de otro tema. Estaba acompañando, pero no era el centro. Entonces decidimos, bueno, tenemos que empezar a diseñar formaciones que el centro sea la inclusión. Así fue que ya empezamos a hacer formaciones que el tema tiene que ver con la inclusión, con la atención a la diversidad, pero bueno, teníamos que investigar qué pasaba en las escuelas y qué percibían los docentes, así que bueno, por ese lado fuimos investigando. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, le damos la palabra a Francisco, que es sobre corresponsabilidad docente en los procesos de inclusión educativa en el nivel secundario. Gracias, Romina, buenas tardes. Bueno, la investigación surge específicamente frente a la ausencia del rol de docente de apoyo a la inclusión. Esta ausencia referida a ausencias transitorias de un día y qué pasa cuando no está el docente de apoyo a la inclusión y cómo en el nivel secundario se puede dar respuesta de todas formas a los procesos de inclusión educativa. Frente a eso es que se pone en jaque primero cómo trabaja el docente de apoyo a la inclusión y cómo trabaja el docente de educación secundaria. Y de ahí se da pie a la corresponsabilidad entre ambos docentes en el nivel secundario, en el marco de los procesos de inclusión educativa. Excelente, ahí sí, te lo pueden quedar. Bueno, y ahora pasamos a la próxima pregunta, que es, ¿cuáles definiciones metodológicas hicieron y por qué sobre la investigación? Ahí va, ahí ponemos la bien. imagen. La investigación que llevamos adelante la desarrollamos con un enfoque y una metodología mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa. Elegimos este enfoque mixto entendiendo que nos podía permitir tener una comprensión más profunda y amplia del fenómeno que íbamos a investigar, que tenía que ver, como compartieron Romina y Leticia, con cuantificar y conocer trayectorias educativas del estudiantado en situación de discapacidad o con discapacidad en centros educativos formales en el área metropolitana. Como instrumentos para recabar la información recurrimos a cuestionarios y entrevistas, y nos interesa compartirles que lo que hicimos, el proceso fue, contactamos con 41 instituciones de educación especial privadas del área metropolitana para conocer si tenían estudiantes en situación de escolaridad compartida entre educación especial y educación común. Nos contactamos con 15 centros educativos de educación común que fueron identificados por informantes calificados como centros que llevaban adelante buenas prácticas en relación a la inclusión. 11 de esos 15 centros completaron los cuestionarios y después, a partir de esa información, lo que hicimos fue finalmente tener entrevistas con 6 equipos directivos de centros de educación especial, 6 entrevistas con equipos directivos de centros de educación común,
una entrevista con un equipo multidisciplinario y 9 entrevistas con familias de hijos o hijas que estaban en situación de discapacidad y que habían transitado la escolaridad en la escuela pública. Después les comparto un poquito de por qué nos volcamos a lo privado y no lo hicimos todo en lo público. Ahí está, o sea que fue una muestra, digamos, del sistema educativo uruguayo, ¿sabes? Exacto. ¿Y los criterios de la muestra quizás los quieren explicar o...? Bueno, un poco de esto. Por un lado, los centros de educación especial nos interesaba acercarnos a los centros en donde no solo estaban los chiquilines incluidos totalmente en los centros, sino que además tenían escolaridad compartida con la educación común, porque nos interesaba específicamente ver los tránsitos entre ambas instituciones y las modalidades de intervención, qué sucedía en una institución y qué sucedía en la otra. Esto de los 15 centros de educación común, el criterio era esto, que inspectores, que fueron los informantes calificados, nos dijeron, estos 15 centros llevan adelante buenas prácticas de inclusión, y a partir de lo que contestaron en el cuestionario, estos informantes calificados, y el tener o no estudiantes en situación de modalidad de escolaridad compartida, es que pasamos a seleccionar qué centros educativos entrevistábamos. Y después las familias, la verdad es que fue como irnos contactando con distintas organizaciones, compartiendo qué era lo que estábamos haciendo y por qué nos interesaba hacer esto, y muchas familias nos contestaron, a mí me interesa como brindar mi voz y compartir la que ha sido mi experiencia al acompañar a mi hijo o hija en su tránsito en instituciones educativas. En general ahí veíamos instituciones educativas públicas. Excelente, muchas gracias. Vamos muy rápido quizás a la intérprete. Bien, buenísimo. Entonces pasamos al próximo equipo para que exponga las definiciones metodológicas, que está integrado por Andrea, María y Nene, sobre prácticas inclusivas, apreciaciones expresados por docentes de las instituciones públicas uruguayas. Bien, entonces, en esto que Andrea contaba, de que nosotros recibimos esta investigación previa de corte cualitativo, se planteó la posibilidad de hacerlo más extenso en forma cuantitativa. En esta herencia que recibimos, también recibimos gran parte de la indagación, porque en realidad recibimos todas las categorías construidas a partir de la realización del grupo de discusión. A partir de las respuestas en estos espacios de discusión, tratamos de transformarlo en una encuesta. Esta encuesta fue enviada a más de 1.800 docentes, que cursaron o que dejaron su mail en los procesos de inscripción en el Centro de Formación Permanente. Entonces nosotros reenviamos por vía mail a estos docentes, de los cuales respondieron 243 personas. Esta encuesta constaba con la indagación de el tipo de desempeño, el subsistema en el que se encontraban, los antecedentes de formación, cantidades de títulos y antigüedad, desempeño actual, y estas variables que les comentaba inicialmente, referido específicamente a la frecuencia, medido en escala Likert, de 5 puntos, en relación a la frecuencia en el que veían estas prácticas que habíamos recuperado de los grupos, de los focus group. Por lo tanto, a nivel teórico, esto es más experiencial también, porque en realidad las personas cuando respondieron en las instancias de grupo de discusión no lo hicieron desde determinado marco teórico, ni se les preguntó específicamente sobre ese tipo de prácticas, sino que ellas, digo ellas porque fueron todas directoras, plantean la frecuencia de algunas prácticas, que podríamos categorizar en los tipos de evaluación, la accesibilidad de ellas, la posibilidad de participación de los estudiantes, la valoración de situaciones comportamentales, el uso de experiencias vinculadas al arte, entre otras de las 11, y lo que hicimos fue hacer un análisis estadístico a través del paquete HASP, midiendo correlaciones entre los desempeños, entre las distintas variables, y las diferencias en las respuestas, particularmente entre los docentes y el rol de dirección, y los años de desempeño de estas personas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora Francisco nos va a contar sobre la corresponsabilidad docente en los procesos de inclusión educativa en el nivel secundario, las definiciones metodológicas. Bueno,
Me focalicé en dos escuelas, una escuela especial y la escuela de nivel secundario. Esto tiene una investigación previa, específicamente sobre el rol directivo en el nivel secundario y si acompaña, si mejor dicho, la forma en que acompaña, obstaculiza o facilita el trabajo docente. Es de aquí en la escuela especial, 7 docentes de apoyo a la inclusión que trabajan en el nivel secundario. Se hace esta elección previa de una escuela secundaria donde se trabaja. Es un enfoque cualitativo, con observaciones, encuestas, entrevistas que fueron, las encuestas que se dio la opción de poder hacerlas anónimas, dado esta investigación previa que mencionaba, ¿no? de cómo el directivo acompañaba, y que bueno, arrojó datos que ahora vamos a compartir. Buenísimo. Capaz que nos querés contar también un poquito más de la muestra, de cómo se seleccionó, algo. Sí. El trabajo en esta escuela específica del nivel secundario es una escuela donde hacía tiempo, desde la escuela especial, yo tenía una intervención directa a través de 2 estudiantes con discapacidad intelectual, y para poder dar pie a esta investigación hacemos un cambio también de docente. Hay una docente, una colega, que toma el rol de docente de apoyo a la inclusión para yo poder tener una distancia y que también podamos ser un poco más objetivos, ¿no? En este trabajo y sobre todo, ¿no es cierto?, en los datos que surgían, y aprovechamos también de esto el cambio de año, y mucha movida docente en este nivel secundario, y lo más rico de esto pues, es la observación, que es lo que más aportó, ¿sí? fuera del resto de los elementos, la observación concreta de esta corresponsabilidad, que sí es lo que más luego voy a compartir, pero el poder estar ahí, poder estar en el aula, que muchas veces los docentes de apoyo a la inclusión en el nivel secundario, entre los idas y vueltas y la misma modalidad, nos privamos de ser parte y de estar en el aula, en el día a día. Perfecto, Francisco, capaz que me tome unos minutitos y nos puedes contar en Argentina o en Santa Fe concretamente qué es un docente de apoyo a la inclusión, qué figura, qué rol tiene ese docente. Brevemente. Sí, docente de apoyo a la inclusión es docente de educación especial, que se dedica especialmente, su rol, mejor dicho, es participar en los procesos de inclusión educativa. Trabaja de forma corresponsable, con el docente de la escuela de nivel, le llamamos nosotros, ya sea en el nivel inicial, en el nivel primario o en el nivel secundario. Con un paréntesis que estamos revisando, hay una cierta implicancia en el terciario y en el nivel universitario, que se está dando en los últimos años, muchos alumnos egresados, hay una política muy fuerte, el año pasado también aquí en este mismo congreso, desde el proyecto de La Pampa, lo comentaron, y nos estamos encontrando con muchos estudiantes que están terminando el nivel secundario, y están accediendo a la universidad, y ahí es donde, bueno, ¿cómo actuamos? Bueno, el docente de apoyo a la inclusión también actúa desde ahí. Dependemos de una escuela especial, pero trabajamos pura y exclusivamente con la escuela, en este caso con la escuela secundaria, pero con todos los niveles educativos. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a la próxima pregunta, que es, ¿cuáles fueron los principales desafíos a la hora de hacer la tarea del campo, de relevar los datos? Y nos va a contar primero también Patricia y Leticia, trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes en situación de discapacidad en el sistema educativo formal. Bueno, el principal desafío que tuvimos nosotras a la hora de hacer el trabajo de campo fue que inicialmente, en esto de que nuestros roles y nuestro desempeño profesional estaba en el ámbito público, queríamos y planificábamos hacer la investigación toda en el ámbito público, y para esto en Uruguay necesitamos pedir autorización a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, y se nos devolvió que no se consideraba como pertinente el llevar adelante la investigación en escuelas públicas, lo cual para nosotras fue un cimbronazo importante y tuvimos que modificar el plan de trabajo. Y es por eso que al final del trabajo de campo logramos como una compensación entre poder acceder a centros educativos de educación privada, tanto especial como común, y la verdad es que agradecemos mucho a los centros que nos abrieron sus puertas, sus conocimientos, sus experiencias, y nos permitieron como hacer el trabajo de campo, pero a su vez esta visión de lo privado en relación a centros de educación especial y centros de educación común, la complementamos con un aumento en el número de familias
a entrevistar. Inicialmente nosotros habíamos pensado en entrevistar a 2 familias, y como les contaba al principio, la investigación finalmente toma las voces de 9 familias. Estas 9 familias, sus hijos e hijas, habían asistido los últimos 3 años o estaban aún cursando en escuelas públicas. Entonces, al final, con este obstáculo, logramos una mirada tal vez un poquito más amplia, no la que inicialmente habíamos pensado, pero sí como de los 2 aspectos de la educación en nuestro país, tanto lo privado como lo público a través de las voces de las familias. Perfecto. Andrea y María Irene, prácticas inclusivas, apreciaciones expresadas por docentes de instituciones públicas uruguayas. Bueno, como nuestro trabajo se centró especialmente en una encuesta, también anónima, que no lo aclaramos, pero sí era anónima, el gran desafío era lograr las respuestas. Tuvimos que ser muy insistentes, buscar más correos, a ver los que rebotan, por qué rebotan, porque fue muy difícil que llegaran las respuestas. Es verdad que era una encuesta muy larga, ¿no? Era como cansador y capaz que era un poco incisiva, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Si bien era anónima, capaz que era un poco incómoda, pero fue muy difícil sí encontrar las respuestas, y un desafío que tuvimos importante a la hora de analizar los resultados es que tenemos muchos más maestros de aula que respondieron proporcionalmente que los directivos. Proyectamos, me adelanto una proyección, es poder continuar haciendo esta encuesta a más directivos que este año se anoten a los cursos, como para poder tener un panorama y poder comparar mejor, porque no sabemos si las diferencias en los resultados tienen que ver con el número, o que realmente los directivos tienen otra visión con los maestros. Claro, ¿Querés agregar algo? ¿Y alguna estrategia se está ocurriendo, paso ya, para llegar a tenemos más a docentes? quienes. Tenemos a quienes, porque tenemos muchos más cursos que son ahora específicamente para directivos. Y ahí ya los tenemos filtrados. Si no, tendríamos que entrar a las bases estadísticas y separar cuáles son directivos, y no siempre tenemos esa información. Entonces ahora, como tenemos cursos específicamente para directivos, ahí vamos a tener un buen número de correos electrónicos para pedir el favor de que nos respondan la encuesta. La base de datos. Muy bien. Muchas gracias. Y Francisco, sobre corresponsabilidad docente en los procesos de inclusión educativa en el nivel secundario. Bueno, el primer desafío, el tiempo, que es real. Docentes de nivel secundario terminaban de dar su hora y era salir corriendo para otra escuela, y era 2 minutos, que ya de por sí era algo que lo vivía en el trabajo, pero bueno, el trabajo específico en los procesos de inclusión se podía resolver vía correo, con una videollamada, por WhatsApp y demás. En esto yo necesitaba que nos sentemos a conversar, y eso fue un desafío muy grande. Pero sí, un desafío específico es poder correr la mirada del estudiante, poder correr la mirada hacia nosotros, ¿no? No pensemos el desafío de la corresponsabilidad y los procesos de inclusión educativa en el estudiante, en los desafíos, en las barreras. Pensémoslo en nosotros 2 docentes, qué podemos hacer, o qué estamos haciendo, qué nos corresponde hacer. Eso fue un desafío, ¿no es cierto?, poder correr esta mirada. Y hoy hablaba de humanizar, ¿no es cierto? Era correr esta mirada de que todo tiene que ir a la política, y sí, sabemos que hay un montón de políticas públicas que cuesta, que todavía estamos trabajando en llevarlas a cabo y demás. Entonces, bueno, esto fue un desafío, ¿no? Poder sentarnos y decir, bueno, este es mi rol, este es el tuyo, ¿qué estamos haciendo? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Y ahora sí, viene la parte más bueno, no sé si interesante, pero es la central de las investigaciones, cuáles fueron los principales hallazgos y cuáles fueron las conclusiones y qué les sorprendió de las mismas. ¿Se encontraron con resultados inesperados? Sí, no. Hipótesis confirmadas, sí, no. Y vamos en el mismo orden. Bueno, ahí empezamos con trayectorias educativas de niños, niñas, adolescentes en situación de discapacidad en el sistema educativo formal. Leticia y Patricio. Bueno, como les compartíamos al principio, el objetivo de nuestra investigación era conocer las trayectorias educativas de estudiantes en situación de discapacidad en centros de educación formal. Nos centramos en el área metropolitana, centros tanto de educación especial como de educación común, porque sobre todo queríamos ver cuáles son los tránsitos entre estas instituciones, cuáles son los procedimientos de derivación y las modalidades de intervención.
Ese objetivo general lo desagregamos en 4 objetivos específicos, de los cuales hoy vamos a hacer foco en uno, que es el que refiere a identificar los diferentes formatos escolares y diferentes modalidades de intervención que encontramos en los centros de educación formal. Y esto a su vez lo ordenamos en estos 3 puntos que aparecen allí. Por un lado, las propuestas educativas, y ahí uno de los hallazgos tiene que ver con que en los centros de educación especial hay una fuerte impronta de los talleres como parte central de la propuesta educativa y complementaria a la propuesta pedagógica. A su vez, en los centros de educación común también identificamos que había variada oferta de talleres, sin embargo, muchas gracias. Sin embargo, los estudiantes en situación de discapacidad en general no participaban de estos espacios. A su vez también en los centros de educación especial había una fuerte promoción de propuestas de inclusión social o de promoción de actividades sociales, buscando, nos decían, el desarrollo pleno de la persona. En estos centros educativos planificaban, desplegaban y ponían énfasis en el desarrollo de otras actividades que trascendieran lo pedagógico y que les permitieran a los estudiantes y las estudiantes vincularse y salir del espacio de aula o del espacio del centro educativo, y hacían actividades como salidas al cine, festejo de cumpleaños, encuentros de amigos. Por otro lado, en relación a modalidades de intervención, y ya le doy la palabra a Leti para que les comparta alguna de las conclusiones, encontramos en muchas instituciones que se despliegan y se impulsan también propuestas educativas de modalidad compartida, es decir, estudiantes que concurren a educación común y a educación especial y comparten la matrícula entre ambas instituciones. Esto era una de las cosas que nosotros buscábamos encontrar y finalmente encontramos. Pero una de las cosas que nos sorprendió, uno de los hallazgos, es que tanto a través de las voces de los centros educativos como de las familias, muchas veces después de transitar estos dispositivos de modalidad de escolaridad compartida, las familias deciden radicar la matrícula de sus hijos e hijas en educación especial. Como argumentos para que esto sucediera, tanto de los centros educativos como de la familia, nos compartían el hecho de que en la educación especial encontraban mayor cantidad de docentes, de técnicos disponibles para la atención de sus hijos e hijas, pero también nos compartían que para la organización familiar resultaba muy difícil sostener dispositivos de escolaridad compartida. Surge además la necesidad de una coordinación interinstitucional entre las instituciones, tanto en relación a la escolaridad compartida como desde la educación común, cuando tienen que coordinar con clínicas o equipos multidisciplinarios con los que están trabajando también sus estudiantes. Y acá nos llamó la atención que tanto el profesional del centro educativo que lleva adelante esta coordinación o esta articulación, los momentos en el año en los que se elige hacer y las formas, depende de cada institución, porque parece no haber un marco que regule estos intercambios, ya sea tanto desde la escolaridad compartida como estos intercambios que los docentes hacemos con otros profesionales que están trabajando con nuestros estudiantes. Pati antes les adelantaba que nosotros en la presentación de hoy decidimos hacer foco en uno de los objetivos, pero me parece interesante por lo menos leerles los otros 3 objetivos para que tengan un poco la visión más ampliada de la investigación que llevamos adelante. Los otros objetivos versan sobre evidenciar procedimientos para derivar a estudiantes a educación especial, reconocer quiénes son los actores involucrados en el proceso de decisión para derivar a un estudiante a una escuela especial, e identificar cuáles son los actores de la institución educativa involucrados en los procesos de inclusión. Entonces, en este foco que hicimos para la presentación de hoy, dado los tiempos y demás, fuimos organizando las conclusiones en estos ítems que Pati con antelación nos organizaba, en donde en relación a las propuestas educativas, a partir de esto que aparece con fuerza, que es los talleres que son complementarios a la propuesta pedagógica, talleres que tienen foco en lo pedagógico, pero mucho foco en lo social también, surgen estas preguntas que tenemos en pantalla, de por qué aparece la propuesta de talleres con más énfasis en educación especial que en educación común. Si bien aparecen en ambos, ¿por qué aparece con más énfasis en el área especial? Agregamos y complementamos esta interrogante con ¿acaso no se consideran las propuestas educativas más abiertas que trascienden lo pedagógico como parte fundante y privilegiada para todos los sujetos
con o sin discapacidad. Es decir, es la discapacidad la que parecería estar incidiendo en la existencia y el planeamiento de estos talleres. La educación común no debería contar con más espacios educativos que trasciendan el formato escolar hegemónico y que apunten a un desarrollo integral del sujeto. Y por aquí voy a tomar un fragmento, simplemente, de la voz de una entrevistada. Nosotros publicamos, este artículo fue publicado haciendo foco en este objetivo, en Novedades Educativas del charco vecino, se titula la revista Discapacidad y Ciudadanía, Participación, Luchas y Conquistas, y ahí en el artículo se trae una voz en relación a los talleres, que dice, tenemos talleres de murga, de educación especiales, ¿verdad? Tenemos talleres de murga, de biodanza, de zumba, también la propuesta relacionada a lo terapéutico, ya que tenemos otros profesionales como fonoaudióloga y psicomotricista, que apoyan a sus estudiantes, que necesitan quizás un poco más de ese tipo de propuestas que lo curricular típico. Entonces ahí aparece también la voz de la importancia de talleres y qué talleres, y un poco también esto se vincula a lo que Coral Elizondo estuvo trabajando en el día de hoy en los diferentes espacios, lo ético, la empatía, el ponerse al lugar del otro, ayudar, y parecería que ¿por qué este formato parecería hegemónico de educación común no logra sortear esa barrera y que los talleres también forman parte de su propuesta? Capaz que pasamos ahora. En relación entonces al otro punto que habíamos tomado como relevante, vinculado a las modalidades de intervención con este estudiantado, surgen algunas preguntas entonces, a partir también de lo que hablaba Patti, con estas modalidades donde el foco estuvo puesto en la escolaridad compartida. ¿Por qué no se privilegia la escolaridad compartida como estrategia de inclusión? ¿No? Porque, como les decía, otro de los focos de la investigación fue, bueno, ¿cuáles son los actores involucrados? ¿Por qué, quién y cómo se decide el ingreso a escuela especial? Bueno, ¿por qué no la escolaridad compartida? Para quienes no saben, de repente, la escolaridad compartida, porque por acá también hay muchas estudiantes, entonces también aclarar algunos conceptos o algunas nociones que tenemos dentro de la educación formal. Esta escolaridad compartida es cuando la matrícula del estudiante se comparte entre una educación regular y una escuela de educación especial. Bueno, ¿por qué no privilegiar esta modalidad? Y que hemos tenido algún tránsito por educación común y especial, por allí vemos que muchas veces los gurises y las gurisas, su matrícula permanece en educación común, porque compartimos estrategias y logramos que vuelvan y queden en educación común. Como en otras situaciones no, bueno, se hace necesario su incorporación definitiva después a educación especial. ¿Por qué la opción final de las familias parecería ser educación especial y no común? ¿No? Por allí hay algunas voces donde la empatía, el ponerse en el lugar del otro, aparece más habitada desde educación especial, que brinda la primera, o sea, la educación especial, que la segunda, la educación común, parece no ofrecer como estrategia de inclusión y acompañamiento. Entonces ahí agregamos que algunos docentes esgrimen, dicen, ¿no?, desde lo discursivo, que no cuentan con formación para incluir al alumnado con discapacidad. Entonces ahí vienen las nuevas preguntas, estas tensiones que identificamos. ¿Es posible tener docentes formados para afrontar todas las discapacidades? O la actitud, ¿no?, el lugar de apertura de docentes hacia el otro, un otro diferente, cambia sustancialmente cómo pensar la inclusión o obturarla. Esto un poco decía Francisco antes, ¿no?, la posibilidad de fomentar o de obturar también, ¿no?, que se puede generar. ¿No debería ser una propuesta institucional o una política de Estado que todas las instituciones reciban a los niños y a las niñas más allá de la situación en la que estén? Y acá voy a hacer un breve paréntesis. Una mamá, cuando nos hablaba de su hijo en situación de discapacidad, estudiante ya que estaba terminando la UTU, cuando se apaga el micrófono, nos dice, yo les voy a decir algo. Eran una mamá y un papá con formación terciaria, no en el ámbito educativo,
nosotros todas las veces fuimos juntos y con la ley abajo del brazo para defender los derechos de nuestro hijo. Ese niño, niño mientras estuvo en educación inicial, niño cuando estuvo en primaria, ya joven cuando estuvo en su tránsito por la secundaria, se le propusieron algunas modificaciones, algunas no fueron aceptadas por la familia, unas sí tuvieron que aceptarla, que fue incorporar acompañante. No estaba convencida la familia, pero se les exigió. No iba a poder continuar su escolaridad si esa figura no aparecía. ¿Cuánto estaba depositado en esa figura? Como en no puedo. No acompaña esta pregunta, ¿es posible tener docentes formados para todos? O la actitud de apertura hacia el otro, hacia ese otro que es diferente. Y esto que plantea Rancière, la igualdad como punto de partida, a veces también como pensamos la educación y la propuesta educativa, también va a diferenciar la modalidad de inclusión, o en este caso la modalidad de intervención. Bueno, y por último, el otro foco que hicimos en las conclusiones, en relación a la temática que hoy nos convoca, no eran las estrategias de intervención, que como ya nos adelantaba Patti, se identifican variadas, y nosotros por allí concluimos que se identifican varias situaciones en que el estudiantado con discapacidad no cuenta con propuestas de continuidad educativa al culminar primaria, ya sea en educación común o especial. Y acá de vuelta, y para cerrar, traigo la voz de una familia en relación a esto, que dice: nosotros, la verdad, es que somos una excepción, porque dimos con gente que nos fue llevando. Pero no es la situación de todos, somos la minoría. A la mayoría les cuesta mucho conseguir un lugar adecuado para sus hijos, y más después que termina primaria. Entre primaria y los 18 años cuesta un montón. Somos la minoría, y una minoría que muchas veces sufre y sufre mucho. Y por ahí me corro del lugar de investigadora y me pongo en los zapatos de docente. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotras y nosotros en este proceso de inclusión? Bueno, muchas gracias. Ahí si quieren pasar, así les leo el nombre de la investigación. Al revés. Ahí está. Ahora van a hablar Irene y Andrea, perdón, sobre prácticas inclusivas, apreciaciones expresadas por docentes de las instituciones públicas uruguayas. Bueno, entonces, como habíamos hablado, recibimos 243 respuestas de las 1.800 que enviamos. Es importante que expresar que nosotros en realidad tenemos este banco de mails debido a las inscripciones, por lo tanto era importante para nosotros determinar en primer lugar si las personas que habían respondido habían formado parte de alguno de los cursos de inclusión en el año 2023, y la respuesta es afirmativa. El 60% de las personas que respondió formó parte de uno de los cursos de inclusión o vinculados a educación inclusiva o técnicas de inclusión. No sabemos, en realidad, porque como es una investigación cuantitativa, por qué se respondió poco, tenemos esa pregunta, y si esa respuesta más masiva de personas que se inscribieron en inclusión tiene que ver con una mayor percepción de competencia sobre el tema o no. La mitad de las personas que participó tenía al menos un título docente. Y bueno, entonces lo importante es decir, como yo les habíamos comentado, esto es una escala Likert, se indagó de esta forma, por lo tanto tenemos respuestas de 1 a 5, siendo 1 nada frecuente y 5 muy frecuente. Y en realidad los gestores y supervisores reportaron una menor frecuencia de prácticas. La observación, es decir, en la pregunta de los docentes era
con qué frecuencia tú realizas las siguientes prácticas, y para los directivos es con qué frecuencia tú observas o evalúas estas prácticas. Por tanto, los gestores y supervisores respondieron una media de 3, es decir, medianamente frecuente. Y esa es la respuesta más frecuente, entre 2 y 3, poco frecuente o medianamente frecuente. La media de los docentes, por otro lado, es bastante frecuente o muy frecuente en la mayoría de los casos. Por lo tanto, ahí hay una primera diferencia en relación a la autopercepción, que después podemos indagar si tiene que ver con esta percepción de competencia, con las frecuencias, con el sesgo perceptivo de los, no lo sabemos, creo que hablamos de que requiere mayor investigación o retomar otras formas quali para poder indagar. Y todas estas personas respondieron tener interés en cursos de 2024, es decir, en este año, y con temas específicos, es decir, se había dejado un espacio abierto para que pusieran qué temáticas querían abordar, por lo tanto nosotros las categorizamos en relación a las respuestas. Básicamente estas 3, autorregulación conductual, alumnos con dificultades, desafíos a nivel de autorregulación conductual, alumnos con patología TEA y trastorno de déficit atencional. Bueno, estamos tratando de encontrar estas tensiones, hemos escuchado acá frecuentemente la importancia de la formación docente, dicen estos docentes que necesitan esto, y digo, esto es importante, dicen estos 200 y pico de docentes que necesitan esto, docentes que estaban interesados en esta formación. Yo me quedé pensando en la relación que hay entre lo que ustedes encontraron y lo que nosotros encontramos, porque prácticamente todos son de educación común. ¿Qué pasa con educación común? ¿Cómo se ve la atención a la diversidad? Los problemas de inclusión, qué tan vistos son, qué tan valorados son, y me pareció muy interesante lo que pasó con ustedes, con esto de la integración y los talleres, que este año también estamos proyectando formación en talleres. Súper interesante. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora nos va a compartir Francisco. ¿Quieren compartir más? ¿Quieren compartir un poco más? Lo comentaste. Estamos Sí, bien en en realidad tiempo. esto del tipo de formación, bueno, nosotros en líneas generales los cursos son híbridos, virtuales, y con instancias presenciales. ¿Qué tipo de formación? ¿Qué tipo de formación sirve? Es decir, esto de la utilidad, de la educación para qué, y por otro lado, cómo se sostiene y sistematiza, es decir, muchos de los cursos tienen una duración de 2 o 3 meses, estábamos pensando en la posibilidad de seguir esto, de ver tutorías o no, de instancias a futuro. La problematización de la patologización de las infancias y cómo eso encastra en la demanda de un abordaje específico. Sabemos que saber algo baja la ansiedad, y esta demanda específica está. Entonces el lugar de la formación es qué formación, en qué espacios, y para nosotros es importante, en tanto se preguntó específicamente sobre la participación, sobre instancias de participación del alumnado, bueno, ¿qué instancias de participación tienen los docentes? Porque esta es una demanda, ¿qué hacemos con esta demanda? ¿Qué forma se le da? ¿Qué temas se proponen? ¿Qué formas se proponen? Y si estamos respondiendo realmente a alguna demanda o no, ¿no? Ahora sí, muchas gracias. Y nos va a compartir, ahí está Francisco, sobre los principales hallazgos en su investigación sobre corresponsabilidad docente en los procesos de inclusión educativa en el nivel secundario. Bueno, en primer lugar, de la relación un poco que les contaba hoy, van a ver ahí en el gráfico, cómo el docente de apoyo a la inclusión, me faltó una N ahí en inclusión, tiene una relación con el estudiante, una relación muy importante, pero no es una relación directa. El docente de apoyo a la inclusión, la relación que mantiene con el estudiante es a través de apoyos por fuera, en la escuela especial, en este caso,
y de ser necesario. No es para todos los estudiantes, sino que de ser necesario se evalúa en conjunto entre las dos escuelas y muchas veces teniendo el aporte de los equipos externos y profesionales de la salud también. Pero vimos cómo ese trabajo terminaba condicionando muchas veces el otro ida y vuelta que está arriba entre el docente de escuela secundaria y estudiante. Espérame que quiero acá. Lo que vimos y donde nosotros nos focalizamos es entre docente de escuela secundaria y docente de apoyo a la inclusión, ¿sí? Hoy les contaba esto de poder quitar la mirada por un momento hacia el estudiante, reconocer, ¿sí? Esta triada y decir, bueno, quedémonos entre los docentes, ¿cómo vamos a hacer? Sí es real que, puede ser que me falte una, puede ser. Se perdió en el camino una, no importa. Lo tengo anotado. Vamos a dejar esta entonces si no confundo. Era una que también, con dibujitos similares, se identificó que los docentes de escuela secundaria, al trabajar en muchas escuelas, verdaderamente se le dificulta estar pensando en cada escuela qué se necesita. Recordemos esto, así empezamos. Se me dificulta un montón poder pensar qué tengo que dar en esta escuela para este estudiante, para este grupo. Y de ahí fue que fuimos desglosando, ¿no? Cómo se valora este trabajo, este ida y vuelta que vemos ahí, a la izquierda. Y en este trabajo compartido se destaca el tiempo, la comunicación y el intercambio con el docente de apoyo a la inclusión. El tiempo se destaca no tan positivamente, ¿sí? Lo mencionaba hoy al principio, reclamando a los docentes de escuela de nivel secundario más tiempo para los equipos directivos, reclamando que puedan ceder horas, que puedan crear, ¿sí? Otros cargos, lo cual, bueno, en este momento no se puede manejar, o al menos dentro de esta investigación. La comunicación se destaca como algo muy bueno, y les comentaba, a través de WhatsApp, hoy en día es maravilloso ese ida y vuelta, y los docentes los destacan, que muchas veces prefieren estar camino de una escuela a otra escuela, poder mandar un audio diciendo, profe, la semana que viene nos vamos a meter de lleno con célula, y me gustaría que lo pensemos desde este lado. Sí, destacan mucho eso, que es un tiempo real, que en la sala docente no está. En cuanto a la preparación del material, quiero ver si me sirve alguno de los dibujos acá, porque la idea era poder que lo vean reflejado. Pero bueno, en cuanto a la preparación del material, los docentes reflejan, de 34 docentes, un 56%, perdón, destacan la importancia de hacerlo en conjunto, docente de nivel secundario con docente de apoyo a la inclusión, ¿sí? Mientras que el resto lo hace exclusivamente solamente el docente de área, y hay un 6,3% que ni se entera de lo que prepara el docente de apoyo a la inclusión para el estudiante en proceso de inclusión educativa. ¿Qué es lo que vimos de esto? Frente a preguntarles, ¿no?, a los profes, ¿no?, del rol 1 a 1, ¿qué pasa desde tu materia si empezamos a diversificar la propuesta didáctica? ¿Qué es lo primero que se ve a la izquierda? Frente a esto de si pensaste alguna vez, fuera de si tenés o no tenés un estudiante, entiéndame cuando digo tenés o no tenés, ¿sí? En la jerga que se usa en la escuela, en la sala docente, se escucha, sí, yo tengo 2 en la otra escuela, sí, yo tengo 3, y da lugar a esto, ¿no? ¿Tenés preparado algún material para dar tu materia desde otro lado, encararla desde otro lado? Y lo que salta acá es, lo que aparece acá, es que muchos docentes usan cosas que tienen en otras escuelas, que ya prepararon con otro docente de apoyo a la inclusión, para otro estudiante, para otro año, y enseguida te dicen, che, sí, tengo para trabajar célula esto que el año pasado lo hice en tal escuela con fulanito. ¿Sirve en este momento? Sí. Y hay un poco, lo que lleva a esto es poner en jaque si verdaderamente el trabajo del docente de apoyo a la inclusión con el docente del nivel secundario es pensado específicamente para un estudiante, ¿sí? Porque pudimos descubrir que el docente que puede diversificar sus contenidos, lo puede usar no solamente para el estudiante en cuestión, sino para otros grupos de estudiantes, como se ve en la imagen del medio, y también para trabajar en otras instituciones educativas,
¿sí? Entonces ahí lo que nosotros nos preguntábamos es, ¿qué pasa si pensamos en la especificidad de este estudiante? Esta mañana hablábamos mucho, ¿no?, de informes, cantidad de informes, y tener en cuenta esto y demás, pero lo que pensamos juntos para trabajar células sirvió en otra escuela, y eso es muy enriquecedor. Solamente fue muy gracioso porque preguntamos a los docentes si creían que todo el material puede servir para trabajar en otra escuela, ¿sí? Y una sola persona nos dijo que no, de todos los entrevistados, que es una profesora de inglés. Ella tuvo la oportunidad de acercarse y me dijo, según sus consideraciones, era muy específico trabajar inglés, y le ponía el valor, ¿sí?, de niveles en inglés, y fue la única. Pero el resto asume que el material preparado puede servir para otras instituciones. Entonces, desde ahí, ¿no es cierto?, veíamos esto de lo que es necesario para algunos es bueno para todos, y hoy Silvana Corso también cuando nos mencionaba, ¿no?, desde UNESCO, cómo la inclusión educativa mejora la educación de todos, nos hacemos la gran pregunta, y cerrando y dando pie a otra investigación con esta misma escuela, es qué lejos estamos o qué cerca estamos de meternos de lleno con el DUA, que mañana vamos a conversar, y qué pasos estamos dando para pasar de la inclusión educativa a una educación inclusiva. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Capaz que le damos un aplauso a estos equipos de investigadores. Muchas gracias esto es un congreso, entonces la parte académica, la investigación es parte de esto, de generar conocimiento, de hacer sinergia. Entonces, en este sentido, me gustaría que antes de yo resumir, voy a cambiar el orden que les había dicho al comienzo, es que puedan hacer preguntas, dudas que les generaron las distintas investigaciones, cosas que quieran preguntar, curiosidades. Y ahí veo una mano levantada. Carolina, capaz que hacemos así, se presentan, dice el nombre y la institución para contextualizar y hacen la pregunta. ¿Aló? Hola. Carolina del Alcázar, de la UNESCO, de la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo, especialista de programa. Muchas gracias por esas presentaciones. Tendría muchas preguntas, pero tengo dos preguntas. Una para el equipo de investigación de la mitad, la de la trayectoria de estudiantes con discapacidad, y de pronto otra que es aplicable a los tres. La primera es cómo se captura en el tiempo el sentido de trayectoria. Porque cuando yo vi el título de la presentación, es casi que invita a una investigación longitudinal. Entonces me parecía que había bastante énfasis, era en como las transiciones horizontales, o era a través de los testimonios, de las entrevistas que tuvieron con los padres de familia, que se reflejaba esa historia del niño a través de un sistema educativo, pero alcancé a entender que era alrededor de 3 años en tiempo que se alcanzaba a ver, o eso es lo que no tenía muy claro. Entonces quería saber cómo se pensaba ese aspecto de tiempo, de pronto de seguir un corte longitudinal de un grupo de estudiantes, no sé. Y la segunda pregunta para los tres es que siempre los estudios de investigación tienen recomendaciones de investigaciones futuras con base a los hallazgos que han tenido. Entonces, saber de cada uno de ustedes cuáles serían esas recomendaciones de si alguien más va a hacer una investigación, ¿qué harían de acuerdo a sus hallazgos? ¿Qué recomiendan? Empiezo compartiendo la primera parte. La investigación, en realidad en esto de las familias, no era seguir durante 3 años, sino eran familias, buscamos encontrar familias con hijos o hijas que en los últimos años hubieran transitado la escolaridad en cualquier modalidad en lo público, porque queríamos complementar la mirada de lo privado con la mirada de lo público a través de las experiencias de las familias. La mirada de trayectoria tiene que ver con el cuestionario, con poder preguntarles a los centros educativos cómo venían acompañando a ciertos estudiantes en sus instituciones, y en las entrevistas también relevar cuáles eran las oportunidades en ese acompañamiento a la trayectoria de estudiantes particulares en relación, nosotros pensábamos a modificar aspectos del formato escolar o de las modalidades en los centros educativos para acompañar particularmente a algunos estudiantes. La mirada también de las trayectorias las aportan las familias, en esto que vos decías muy bien, como en el conocer cuál era su experiencia. En general en todos los casos eran estudiantes que ya estaban en la escuela, o como decía Leti, que
que habían pasado a la educación media, entonces podíamos ver las experiencias de estas familias en sus tránsitos por distintas instituciones y a lo largo de los años en el sistema educativo. Sin duda es bien interesante pensar en hacer foco en algunos estudiantes y mirar lo longitudinal, que seguramente nos podría poner como un poquito más la lupa en qué va pasando en esa trayectoria, cuáles son las oportunidades que aparecen en el camino, quiénes son los actores que se involucran para dar esas oportunidades y cuáles son los desafíos que aparecen por allí. Leti, ¿vos querés compartir? Capaz que vinculado a esto, y esto que vos preguntabas, Aredas, de las proyecciones, en el marco en que nosotros hacemos la investigación, lo longitudinal era imposible por el tiempo que teníamos destinado a hacer la investigación, que eran unos meses simplemente, creo que eran 10 meses, entonces, bueno, lo longitudinal no era posible llevarlo adelante, pero sí, como proyección, sería interesante, pensando en la segunda pregunta. Y también en esto de la proyección, poder ver las prácticas de aula, ¿no? Y ese espacio que no se nos abrió, que fue dentro de lo público, donde incluso lo propio público, desde la DIE, desde la Dirección de Evaluación Educativa, plantean que no tienen datos de educación especial a nivel público. Entonces, si será fuerte eso, que de repente puede haber alguna vuelta donde se pueda hacer foco en la educación especial a nivel público para poder ver cuáles son las prácticas de inclusión que se llevan adelante a partir de la observación de clases, observación de cuadernos, ¿no? Poder hacer una observación de lo que sucede en el aula como proyección y complementario, bueno, a la investigación que llevamos adelante. Por eso, Dirección de Investigación Educativa, de Evaluación Educativa, y que ellos tienen los datos a nivel institucional, depende de la ANEP, y tienen los datos estadísticos de toda la ANEP. Y ellos mismos plantean que no tienen esos datos. O sea, incluso que los objetivos que nosotros nos planteamos, una cuestión es cuanti, no tenían, digamos que de la masa de escuelas a nivel nacional, y instituciones educativas públicas tienen datos de todas las regulares, de las comunes, pero no así de las escuelas de educación especial. Bueno, voy a responder la otra pregunta, ¿sí? Futuras investigaciones posibles. Nosotras 2x3 que empezamos a discutir, o a conversar, conversar sobre la investigación, siempre soñamos con nuevas investigaciones. Y casi siempre versan sobre poder hacerla un poco más cualitativa para hacer buenas entrevistas y entender por qué está esa diferencia entre lo que ven los directores y lo que ven los maestros, si es por cómo perciben la inclusión, si es que les parece que eso que ven los directivos no alcanza, por eso lo ven como menos frecuente. ¿Qué pasa? Porque por ahora es notoria la diferencia. También pensábamos en resolver el tema de la atención en esto de que los maestros quieren, o prácticamente todos, querían algo sobre alguna patología específica, formación sobre patologías específicas. Y hay que resolverlo esto, porque es verdad que queremos que todos los maestros puedan enseñar para todos los niños, pero los maestros siguen sintiendo que precisan eso. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa, más allá de la teoría. Bueno, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿No? Y si esta formación en educación inclusiva, en la educación para todos, continúan los años, sería muy interesante seguir haciendo las entrevistas y ver si lo que piden los maestros para sus formaciones futuras, y si lo que ven en sus aulas sigue siendo lo mismo, cómo va cambiando, si hay impacto en las prácticas. Eso lo conversamos. ¿Alguna otra cosa? No, creo esto del manejo de las tensiones con el tema, esto de es estigmatizar, contar, es decir, si yo hago un estudio y pongo en números o en frecuencias X hecho, ¿es eso estigmatizante en sí? Si desde el centro de formación, que en realidad es el centro desde la DGEIP, que ofrece formación permanente a docentes en forma gratuita, que habilita la inscripción de todos los docentes en líneas generales, y nosotros mandamos 1.800, teníamos 1.800 mails, teníamos más, pero de personas, algunas quedaron en la inscripción de los cursos, es masiva, es un tema de interés. No es planteo de, bueno, necesito más formación, pero no estoy dispuesto a formarme.
es masivo el interés. Nosotros hacemos estas convocatorias inmediatamente después de que son publicadas en la página, se acaban los cupos. Y eso que son cupos grandes, es decir, de 120, de 200 docentes a veces. Y entonces, bueno, y la gente sigue interesada y siguen preguntando y se vuelven a inscribir a otros. Entonces, por eso nosotros vimos que había nombres que se repetían, es decir, hay gente que quiere formarse. Esta es la visión del centro de formación. La visión del centro de formación desde todos los coordinadores es que hay un deseo real de los docentes de saber más, de conocer y de dar un mejor servicio. Eso es lo que manifiestan. Bueno, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, en base a proyecciones, como terminaba, que decía Dúa, creo, apostaría a eso, ver un estudiante, pienso, que quizás deseó durante años decir, ay, por fin el profe me dio esto que a mí me sirve para aprender, a la inversa, profe, que te dicen, él hace años que no avanzamos en matemática y le di la misma actividad y mirá, una luz. Y esto nos tiene que poner en jaque, decir, entonces, ¿qué estamos ofreciendo? Es la única forma que tenemos de enseñar, de transmitir, de compartir esto que sé y esto que me apasiona, ¿sí? Entonces apostaría por ahí, por el tema de cómo diversificar las propuestas. Y poder desatarnos de lo tradicionalmente, como me pasó a mí, que no tenía una diapositiva y se me vino el mundo abajo en una conversación que estamos entre todos, ¿no? Y eso creo que es un reflejo de esto que hay que destrabar, de decir, bueno, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar? Iría por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí veo manos levantadas. Buenas tardes, mi nombre es Tamara, yo soy referente de un centro donde brindamos talleres a personas con discapacidad de Rocha, y más que una pregunta es como una curiosidad al equipo de trayectorias educativas, es si ustedes reflexionaron o pensaron, entiendo que lo hicieron en el área metropolitana, cuál es la realidad del interior, o si creen ustedes que esto se replican para todos, o es algo que ustedes consideran que es más de Montevideo. Esto es absolutamente perceptivo, ¿no? Porque no tenemos las herramientas y no llevamos en ningún momento ninguna investigación que tuviese un objetivo que se acercase a esto, pero de repente sí, de la experiencia de trabajar a nivel nacional con docentes, ellas pertenecen al CFP, al Centro de Formación Permanente, yo trabajo para PAEPU desde hace varios años, que es el proyecto de apoyo a la educación pública uruguaya, en su momento eran cursos de lengua, actualmente son en cursos de BP, pero bueno, tengo la posibilidad de hace varios años de tener contacto con docentes a cargo de clases, con directivos, inspectivos, y me atrevería a decir que es bastante similar. Pero es absolutamente perceptivo, porque no, los cursos tenemos un acercamiento con docentes y de repente uno no puede perder su corazoncito, yo lo tengo dividido. Mis dos patas de investigación son la lengua y son la inclusión, entonces están constantemente yendo y viniendo, entonces cuando pienso las propuestas de formación permanente, las pienso desde ahí, no me puedo disociar, no puedo disociar la lengua de la inclusión o del dúo, o de pensarlo desde ese lugar. Entonces en esos piensos, en esas conversaciones de formación e informales, me parece que bueno, que un poco la lógica tiende a ser transversal. Incluso creo que hay más apoyo todavía en la zona metropolitana que en el interior. Pensando similar a lo que pasa en Argentina, este rol del maestro de apoyo, de la maestra de apoyo, que lo tenemos a nivel nacional, diferentes son las escuelas de discapacidad, que sabemos que tenemos en Montevideo mucho más nucleado que en el interior, pero esta figura de la maestra o maestro de apoyo la tenemos a nivel nacional, que es ese rol que apunta a la inclusión, yo creo que es muy similar al que tenemos, o sea, que transversaliza todo el territorio, pero es absolutamente perceptivo, ¿eh? Debería de llegar a través del rol de maestra itinerante o maestro itinerante,
Y bueno, y ahí están las tensiones que aparecen en las organizaciones, pero yo preferiría no meterme, tengo mi opinión al respecto, pero preferiría, si quieren después tomamos un café y lo conversamos súper informalmente. Perceptiva. Perfecto, muchas gracias. Y hacemos la última pregunta por allí. Bien, bueno, mi nombre es Jessica, en realidad yo soy docente y estoy cursando antropología social, entonces más como que tengo una mezcla y quería hacer una pregunta a Andrea, puede ser, y ella. Cuando ustedes hacen referencia al término directivo, que hacen referencia específicamente, y si ese 13%, primero si no les pareció muy bajo, ¿no? Y después, si esa población, más que nada, estamos hablando de escuela pública uruguaya, ¿no? Eran de común o de educación inicial, que son, hay como unas diferencias. Y después también la pregunta es si eran mayoritariamente directoras o directores en este 13% o docentes. Gracias. Son docentes de la escuela pública, de inicial y primaria. Los tenemos por ahí los números. De secundaria, sí. No lo nombramos porque muy poquito, porque recién, hace un par de años, se está invitando a las formaciones a secundaria, a la media en general. Vienen muy poquitos y tenemos alguna respuesta, pero creo que son 2. Son pocas. Sí, son poquitos. La mayoría son maestros de educación inicial y de educación común, ¿sí? Algunos poquitos son los directores. Nos llamó mucho la atención el porcentaje, pero después cuando vimos que era una encuesta que era larga, o sea, cuando la empezamos a temporizar, no me acuerdo cuánto era, pero era un rato. Y la realidad de los docentes en fin de año es, no tengo tiempo, seguramente empezaron y no la terminaron. De todas maneras, otras investigaciones tienen como unos porcentajes cercanos. En realidad a nivel de inicial y común no hay diferencias sustanciales. Pero cuando decimos directivos tenemos un número es decir, es un número bajo y más bajo aún de inspectores, pero en realidad tiene que ver, si bien los cursos son abiertos, es más frecuente que se inscriban maestros de inicial y de común. También tenemos respuestas, ahí sí, de todo el país. Tenemos respuestas de todo el país porque el CFP llega a todo el país en esto del carácter virtual de los cursos y de que se financia la llegada de gente del interior a la capital o incluso dentro de las capitales departamentales. Aún así, entendemos que, es decir, esperábamos más número de encuestas y por otro lado, aún después de finalizado el proceso, seguían llegando. Entonces, de nuevo, este es un tema de interés, que cuando pasó diciembre, cuando volvimos de las vacaciones, Andrea me dice, tenemos más respuestas, ya habíamos cerrado y habíamos procesado los datos, pero lo que quiero decir es que hubo docentes que llegaron en enero y vieron que esa encuesta estaba pendiente y dijeron, qué buena idea, la voy a responder, aunque dice prácticas inclusivas en el título, y yo estoy de vacaciones, nada, me parece eso de devolver amor, y de visualizar el territorio más allá de lo árido, de algo cuanti, estas otras conductas que, bueno, que son rescatables, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias por las valiosas preguntas, sin duda que fueron un gran aporte. Voy a hacer una síntesis de la mesa, a nombrar, bueno, un poquito los proyectos y los grandes aspectos que estuvimos viendo. Con respecto a la investigación de trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes en situación de discapacidad en el sistema educativo formal, bueno, vimos este concepto de escolaridad compartida, la estrategia que utilizan estas familias, la estrategia, o sea, de intervención, que no hay una propuesta de educación inclusiva a nivel secundario, y esto que puede presentarse como un desafío, y que leía un poco Leticia, pero también como una oportunidad, porque ahí donde no hay una escuela especial, como pasa en primaria, quizás la inclusión tiene que ser sí o sí. Entonces, y esto se ata con el otro hallazgo que también habían encontrado y se relaciona con la investigación de las compañeras, esta percepción de los docentes
que les falta formación en ciertas áreas en tema de la inclusión, en diferentes aspectos. Y bueno, ya paso a la investigación de las otras compañeras. Sí. La investigación completa está publicada en PDF, porque Juan Pablo Terra la publicó, o sea que basta poner el nombre de la... Era así un aviso parroquial, digamos. Que la investigación está completa, publicada en PDF, basta poner el nombre de la publicación, Juan Pablo Terra, y está en PDF, y otra de las patas de los objetivos, el que presentamos hoy está publicado en Novedades Educativas Argentina, que no lo tenemos en Uruguay, pero sí otro de los objetivos, que de los actores involucrados, lo tenemos publicado en el quehacer educativo número 171 del 2022, o sea que ahí también tenemos un artículo que hace foco por allí en quienes se involucran en el proceso inclusivo. Perfecto, muchas gracias. También como futura investigación, ¿no? Esto de seguir obteniendo datos, que nos faltan datos tan importantes como para poder tener el diagnóstico, cuál es la situación y también para plantear soluciones. Bueno, con respecto a la investigación de prácticas inclusivas, apreciaciones expresadas por los docentes en instituciones públicas uruguayas, vimos que, bueno, igual a pesar del sesgo que puede haber en el tema de las respuestas, vimos una disociación entre lo que perciben los directores e inspectores en prácticas inclusivas y lo que autoperciben los docentes. Bueno, esta demanda, esta alta demanda, bueno, este congreso también un poco expresando esta demanda, y que hace referencia con la investigación de la compañera. Y bueno, y por último, en la investigación de corresponsabilidad docente en el proceso de inclusión educativa en el nivel secundario, Francisco nos contaba cómo el multiempleo en Santa Fe, bueno, también pasa acá un poco en Uruguay, el multiempleo de los docentes, de los profesores, dificulta el aprendizaje personalizado en la educación secundaria, dificulta que el docente pueda sentarse a planificar de manera personalizada, y es una realidad. Y también el rol del docente de apoyo a la inclusión y su articulación con el docente de aula asignatura. Bueno, así que eso, capaz que recogiendo, si quieren acercarse a los diferentes equipos investigadores en el café, en la pausa, y seguir profundizando, los invitamos, y también los invitamos a que si tienen ese bichito de la investigación, puedan también recorrer otras líneas. Muchas gracias. Ahí los invitamos a pasar a la sala 1, que es la sala principal, que está colada en Elizondo, para la última actividad del Congreso del día de hoy.